Hola amigos y amigas, hoy no está Rosa conmigo y estoy yo solito y os voy a hablar de la ley del cuadrado inverso o ley inversa del cuadrado, una ley que es muy importante y muy interesante para la fotografía y que al principio cuando la enseñan nos puede resultar muy aburrida, pero hoy os prometo que vamos a entender muchas cosas y vamos a aprender sobre todo la utilidad práctica de esta ley tan apasionante. Según esta ley, la teoría dice que una misma superficie recibe 4 veces menos luz cada vez que se coloca al doble de distancia de la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Que la intensidad de la luz, es decir, la cantidad de luz que llega a un determinado punto, va decreciendo con una proporción cuadrática con respecto a la distancia. Esto que suena súper mal y que al principio nos cuesta meternos en la cabeza es simplemente algo tan sencillo como entender que cuando ponemos una linterna pegada a la pared tenemos una mancha de luz más pequeña, pero cuando separamos esa linterna de la pared la mancha de luz va a ser más grande. Esta diferencia de áreas, más grande o más pequeña, hace que la intensidad se tenga que repartir en toda la superficie. Entonces, obviamente, cuanto más grande es la mancha que tenemos de luz en la pared, más se tiene que repartir toda la luz. Según el dibujo que tenemos aquí, vamos a imaginar, de alguna manera, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción, que a determinadas distancias este flash va a iluminar cuadrados de luz. Esto no es real, porque los flashes no iluminan cuadrados. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un poco de imaginación. Si el primer cuadrado que vemos ahí, que está a una distancia d, es un cuadrado perfecto, de 1 por 1, por ejemplo, y d es 1 metro de distancia, 2d serían 2 metros. Al cuadruplicarse el área, la intensidad de cada uno de esos cuadrados se tiene que dividir, y por tanto la intensidad de luz que recibiremos en cada uno de esos cuadrados será 1/4 con respecto al primero. Es decir, nuestra luz será 4 veces menor. Hay una fórmula de la ley del cuadrado inverso que dice que la intensidad es igual a 1 partido de la distancia al cuadrado. En nuestro ejemplo anterior, si estamos diciendo que d es 1 metro, 2d son 2 metros y 3d son 3 metros, podemos ver que la intensidad en 1d, es decir, en 1 metro, es de 1, una unidad. En 2 metros tendremos 1/4, es decir, 1 partido por 2 al cuadrado. Y en 3 metros será 1 partido de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, por tanto 1/9. Si vemos el dibujo, las áreas que se producen a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros, si las dividimos en una matriz, como aparece en el dibujo, nos daremos cuenta que a 3 metros, donde hemos averiguado que la intensidad era de 1/9, tenemos 9 cuadrados. Aquí es donde podemos entender la explicación física de la ley. Hasta aquí más o menos bien. Lo que pasa es que, ¿para qué me sirve a mí esto como fotógrafo? Para entender mejor todo este proceso me gusta comparar la luz que sale de una fuente con el agua que sale de la manguera de un bombero. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Tenemos un bombero, que aunque parezca un cowboy, es un bomberito, que tiene su manguera. Si el bombero tiene que apagar un incendio que está muy cerca, vamos a imaginar que el incendio está a 1 metro, pues el bombero le dará menos presión a la manguera y el agua de la manguera saldrá así. Si ahora el incendio está más lejos, el bombero tendrá que dar más presión. Aumentando la presión de la manguera, llegará más lejos con el agua. Y así sucesivamente, si el incendio está todavía más lejos, pues todavía le dará más presión a la manguera. Si comparamos estas tres situaciones de agua, la que cae cuando el bombero le da menos presión, la que cae cuando le da una presión intermedia y la que cae cuando le da más presión, veremos que la superficie mojada en el suelo es mucho mayor cuando el bombero le da más presión. Esto traducido a nivel de luminosidad es exactamente igual. De tal manera que nosotros cuando estamos ajustando la potencia de nuestra luz, por ejemplo de un flash, a un sujeto que está muy cerca, la caída de intensidad de luz por detrás del sujeto va a ser muy agresiva. Sin embargo, si el sujeto está más lejos de la fuente de luz, tendremos una luz que iluminará no solamente al sujeto, sino aquello que está detrás y aquello que está delante de una manera más o menos homogénea. Otro punto interesante que también está relacionado con la ley del cuadrado inverso es la reverberación de la luz en interiores. Cuando estamos trabajando en un plató o en un estudio, tenemos paredes, techos, suelos, donde la luz puede reverberar, rebotar y de alguna manera llegar a aquellas zonas que están en sombra y reducir el contraste de iluminación. Por ejemplo, estamos haciendo una foto de una persona, colocamos una fuente de luz, la luz llega a esa persona de manera más o menos lateral, pero el otro lado de la cara, que supuestamente está en sombra, no aparece con una sombra profunda, sino que de alguna manera esa sombra es rellenada por esta reverberación de la luz de la que estoy hablando. ¿Por qué se produce la reverberación de la luz? Simplemente porque la propia fuente de luz está rebotando en la pared, en el techo, en el suelo y en multitud de superficies y de alguna manera va a llegar de manera difusa a esta sombra y la va a rellenar. Pues bien, esta reverberación se produce en mayor o menor medida según coloquemos la fuente de luz más cerca o más lejos del sujeto, siempre que hagamos una correcta exposición.
Por ejemplo, si iluminamos un objeto o un sujeto con una fuente de luz muy cerca, la caída de la intensidad de la luz será tan grande que apenas llegará luz a las paredes, a los techos y al suelo. Por tanto, no se producirá reverberación y el contraste de iluminación será mucho mayor. Por el contrario, una fuente de luz que está más lejos del sujeto va a generar una caída menos pronunciada, es decir, va a llegar más cantidad de luz al suelo, al techo y a las paredes. Esta mayor cantidad de luz se va a traducir en una mayor reverberación y, por tanto, un mayor relleno de estas sombras y un menor contraste. Por tanto, una de las primeras decisiones que yo siempre tomo cuando voy a montar un esquema de iluminación está relacionada con el contraste. Y a pesar de que podemos reducir o ampliar el contraste utilizando reflectores y bloqueadores de luz, pues a mí me gusta siempre partir de una distancia entre la fuente de luz y el sujeto que me permita un cierto grado de control y que no tenga que usar muchas veces ya ni reflectores ni bloqueadores de luz para conseguir el contraste que yo quiero. Cuando quiero un alto contraste, es decir, quiero una sombra más profunda, colocaré la fuente de luz más cerca. Cuando quiero un contraste más bajo o intermedio, pues iré alejando la fuente de luz hasta conseguir lo que yo quiero. Otra de las utilidades prácticas que tiene la ley del cuadrado inverso es la relación entre la luz que le llega al sujeto y un fondo de estudio liso. Por ejemplo, vamos a imaginar un fondo blanco o un fondo negro. Si yo lo que quiero es que el fondo aparezca lo más claro posible, el fondo blanco, utilizaré una pared blanca o un fondo de cartulina blanco, pero no basta con eso. Vamos a pensar que solo estoy utilizando una fuente de luz. ¿Qué tengo que hacer para que ese fondo salga lo más blanco posible y el sujeto bien expuesto? Muy sencillo, pondré al sujeto lo más cerca que pueda del fondo y al flash o a la fuente de luz lo más lejos que pueda del sujeto. De tal manera que la distancia entre la fuente de luz y el sujeto y la distancia entre la fuente de luz y el fondo sean lo más parecida posible. Vamos al caso contrario, imaginemos que queremos tener un fondo lo más oscuro posible. Obviamente lo ideal es poner un fondo negro, un fondo de cartulina negro, ¿no? Pero no basta con eso, muchas veces hacemos la foto y nos sale un fondo que no es negro, sino que sale gris. ¿Cómo conseguimos que el fondo sea lo más negro posible? Alejamos al sujeto del fondo en la medida de lo posible todo lo que podamos. Vamos a imaginar que podemos alejarlo 2,5 metros o 3 metros. Y ahora colocamos la fuente de luz lo más cerca posible del sujeto, para que la distancia que hay entre la fuente de luz y el sujeto y la distancia que hay entre la fuente de luz y el fondo sean muy diferentes. Es decir, hay una proporción mucho mayor entre una distancia y la otra. Esto quiere decir que yo en el estudio normalmente trabajo con un fondo blanco y un fondo negro, pero muchas de mis fotos están hechas con fondos grises. Este fondo gris lo consigo utilizando una sola fuente de luz y variando las distancias entre el sujeto y el fondo y el flash y el sujeto. Como podemos ver, la ley del cuadrado inverso está relacionada con muchísimas cosas del ámbito fotográfico, no solamente con luz, sino también con el acto de exposición, que bueno, tiene que ver con luz, obviamente, ¿no? Está relacionada con los diafragmas, está relacionada con las pérdidas de intensidad de luz cada vez que alejamos o acercamos la fuente de luz, está relacionada con la cobertura, es decir, con cuánto de grande es el área que estamos iluminando, cuánto de pequeña, y está relacionada con el contraste y con otras cosas que también tienen que ver con temas lumínicos. Espero que hayáis disfrutado todos y todos de la ley del cuadrado inverso y también espero que ahora tengáis alguna duda menos acerca de este proceso físico de la luz que tanto tiene que ver con el acto fotográfico. Nos vemos en próximos vídeos.